Vamos a abrir el programa con el virtual congresista por Perú Libre, Guillermo Bermejo. Y es que nos interesa muchísimo conocer a quiénes formarán las bancadas básicamente de los partidos que hoy están compitiendo en la segunda vuelta. Pero quiénes conformarán, quiénes son esos rostros nuevos del Parlamento y cómo ven la tarea que van a tener que desempeñar sin duda de control político del Poder Ejecutivo, pero además revertir la mala imagen que tiene el Congreso actualmente, el desprestigio, es decir, esta imagen negativa, confrontacional, que se ha ganado a pulso, hay que decirlo, en los últimos lustros el Parlamento peruano. Señor Bermejo, muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Mávila, un gusto estar aquí en Canal N. De acuerdo a los resultados, usted ya es un congresista electo. Así es. Correcto. Sí. Bueno, felicitaciones por ello. Muchas gracias. Lo primero que quería preguntarle es sobre las declaraciones de Pedro Castillo. El día de ayer, precisamente al cierre de Cuarto Poder, nosotros pusimos un video en el que él le agradece a los electores el respaldo que obtuvo en la primera vuelta, pero además dice algo que para muchos ha sido tranquilizador por un lado y para otros ha sido una suerte de moderación en el discurso del señor Castillo. Él dice: seremos respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo decida. ¿Cómo deberíamos interpretar los peruanos esta declaración? Claro, porque nosotros hemos dicho con bastante sinceridad desde el principio que nuestra bandera principal, o una de las banderas principales, es el llamado a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Por los motivos que hemos señalado largamente. Es una constitución hecha en dictadura, ¿no? Refrendada por un fraude electoral, en una época donde se perseguía justamente a los líderes de izquierda. Pero es constitucional tenerla hasta que se haga el llamado al referéndum para que el pueblo decida si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Hasta ese momento esa constitución va a prevalecer y ya cuando se elabore la nueva constitución, como hemos planteado nosotros, con un 50% de los partidos políticos y un 50% de las organizaciones populares, tendremos una nueva constitución hecha pues en democracia y con el respaldo del pueblo en general. Acaba de decir una constitución nueva, hecha en democracia. ¿Eso quiere decir que en este momento para Perú Libre no estamos en democracia? No, la constitución que tenemos nosotros no fue hecha en democracia. Los que recordamos la nefasta década de los 90... Pero fue legitimada por la población que acudió a votar. Recordarás bien que hubo un fraude electoral grosero. Hasta las 4 de la tarde ganaba el no y de repente los canales de televisión de aquella época, Canal 4, Canal 5, con otros dueños ciertamente, ¿verdad? Pasaron otro tipo de programación y amanecimos al día siguiente con que los resultados habían sido a la inversa. Ahora, ¿no? Ustedes quieren cambiar la Constitución porque consideran que hay modificaciones importantes que hacer, porque sienten que esta Constitución no ha sido justa con los sectores precisamente por los que ustedes reclaman, no beneficiados por el modelo económico, o porque consideran que es una Constitución ilegítima la actual? Porque le recuerdo que esta Constitución ha sido el marco legal para la elección que ha colocado a Perú Libre en segunda vuelta. Desconocer la Constitución sería desconocer también el marco legal que los ha colocado aquí. No, fíjate, cada Constitución representa el espíritu de su época. No es solamente temas técnicos, son temas de carácter histórico y político. La Constitución del 79 fue elaborada en plena dictadura, ciertamente, pero fue con el pueblo obligando a esa dictadura. La Constitución del 79 fue una constitución de asamblea constituyente para salir de una dictadura, es decir, para que el Perú retornara a la democracia. Las asambleas constituyentes históricamente han servido para ello, para permitir el tránsito de la dictadura a la democracia. Por eso te decía... Hoy el Perú es una democracia. Pero muy débil, ¿no? Por los temas que tú justamente comenzaste en el programa. Tenemos las instituciones más débiles de toda la historia republicana tal vez, ¿no? Un Congreso desprestigiado, Fuerzas Armadas y Policiales desprestigiadas, el Ejecutivo desprestigiado, la clase política desprestigiada. Las Fuerzas Armadas también, diría usted, están desprestigiadas. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Por ejemplo, el Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo, Mávila. Ese tema nunca se ve en los canales de televisión, nunca se conversan. Y la pregunta es ¿por qué? En el Perú no existen carteles de droga. Y las zonas de producción de cocaína están apoltronadas de bases militares. ¿Cuál es el vínculo entre el desarrollo del narcotráfico y las Fuerzas Armadas? Si en el Perú producimos en menos de 6 años, se ha pasado de 250 toneladas de cocaína a 750 toneladas de cocaína y solamente incautamos promedio anual 3%, dime tú, y no tenemos carteles, ¿quién está dejando pasar esas avionetas? Te pregunto y le pregunto a los amigos de la... ¿Está diciendo que las Fuerzas Armadas están permitiendo que salgan las avionetas con droga? Estoy diciendo que hay una política equivocada
hay una política equivocada en la lucha contra el narcotráfico y existen malos elementos, desde luego, en las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Y esos malos elementos para usted desacreditan a toda la Fuerza Armada, porque le recuerdo que la policía tiene una dirección nacional antidrogas, es competencia de la DIRANDRO, básicamente el trabajo de la erradicación. ¿Y alguna vez se han puesto los medios de comunicación a revisar los resultados de la lucha contra el narcotráfico en este país? ¿Por qué no es un tema de campaña, por ejemplo, si somos los segundos productores de cocaína en el mundo? Si aquí no se capturó ni una avioneta, Mávila, ni una, en más de 20 años. No, pero la pregunta iba porque usted dice las Fuerzas Armadas están desprestigiadas y este desprestigio es el que nos lleva, los altos mandos, es el que nos lleva a la necesidad de una nueva constitución, claro, es decir, de un nuevo pacto social, dado que todas las instituciones para usted no cuentan con representatividad. No cuentan con legitimidad del pueblo, ¿no es cierto? No cuentan con legitimidad. Porque, por ejemplo, queremos seguir teniendo conflictos sociales donde la policía y el ejército salgan a masacrar a la gente, como en Bagua, como en Conga, como en Bambas, como en Tía María. Eso es lo que queremos, es el perfil que queremos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas policiales, que salgan a defender a los privados y no a la gente. Y así, entonces, siguiendo su línea de análisis, tiene que haber un cambio, ¿no? Claro, siguiendo su línea de análisis, bajo su propia lógica, ¿qué haría un gobierno del señor Castillo para mejorar la eficiencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Primero, quitar la injerencia extranjera en el Perú. Nosotros, y acá tampoco es un tema de debate, ¿no? El Congreso de la República, todos, desde la dictadura hasta aquí, permiten el ingreso anual de cientos de militares norteamericanos y asesores militares norteamericanos que se pasean por todos los cuarteles de la patria, enseñándoles luchas, en teoría, ¿no es cierto?, de represión contra la población. Y eso lo firma el Congreso de la República y lo piden todos los presidentes. Acá nadie se salva. Acá Ollanta, PPK, Toledo, Fujimori, todos han firmado para que ese tipo de personajes que representan al ejército más sanguinario y cruel de la historia de la humanidad, que viene masacrando en Medio Oriente a más de 7 millones de personas. Nosotros los atendemos, los hacemos entrar a nuestra casa y los metemos a nuestros cuarteles. ¿Expulsaría a la DEA, la cooperación internacional? Por supuesto, pero la DEA es el principal cartel de la droga en el mundo y cualquier analista serio del tema del narcotráfico te lo va a decir. ¿Eso sería lo único? Para recuperar la legitimidad de las Fuerzas Armadas, siempre en su lógica. ¿Ese es el problema? Nosotros queremos, en parte. El otro tema es formativo. ¿Qué tipo de formación le estamos otorgando a nuestros soldados, a nuestra Policía Nacional? Dígame usted. Se han perdido los valores. Mira, te voy a dar un ejemplo nomás. En plena pandemia, se han detenido a 19 generales y coroneles de las más altas instancias de poder en el Perú por corrupción. Porque mientras los policías de a pie, mientras los soldados de a pie se están sacando el alma afuera para cuidarnos, los generales y coroneles están jugando, ¿no es cierto?, a robarse el dinero que debe ir en defensa de sus propios subalternos, si cabe el término, ¿no? Se han robado la plata en el alcohol, en las mascarillas, en un montón de cosas, en equipos de protección. ¿Estamos hablando ahora de Fuerzas Armadas o policía? Bueno, 19 policías y coroneles, según la Contraloría, están detenidos. Y no, pero están en investigación. Pero qué curioso, ¿no? Porque cuando se trata de investigación de este tipo de personas, ahí sí la duda es favorable, ¿no? Cuando se trata de investigación o sentencias contra líderes populares o de izquierda, es condenatoria. ¿Se está refiriendo usted a un tema que tiene que ver con su... En general, con su sentencia por terrorismo? Yo no tengo ninguna sentencia por terrorismo, Mávila. ¿Dónde está la sentencia en mi contra por terrorismo? Quiero que me la demuestren. ¿Tiene un atestado de la policía, que lo tengo aquí? Ya que usted está hablando de investigación, usted ha tocado el tema de la investigación. Me disculpas, tú has dicho sentencia. Yo no tengo ninguna sentencia, sería bueno que lo aclaren, ¿no? Porque se le han pasado toda la semana tirando piedras. Usted tiene una absolución. ¿Absolución? ¿Correcto? Yo he sido absuelto. Eso es una sentencia, digamos, no es una condena, es una absolución. La gente que ve el programa no lo entiende así, porque hay que ser muy refinados con lo que uno dice. Pero por eso, estamos siendo refinados. Bueno. Estamos hablando de una absolución. Sin embargo, esta absolución, tengo entendido, y ya que usted está hablando de un trato desigual en cuanto a investigaciones, usted ha sido absuelto en enero, sin embargo, el procurador ha apelado. El procurador antiterrorismo ha apelado. Y la Corte Suprema observó vicio procesal, por lo que ha fallado para que el proceso inicie de cero. Es decir, usted tiene una investigación y un juicio pendiente que enfrentar. Un juicio investigación no. Porque eso también hoy día otro colega tuyo tuve que aclararle, porque hay que ser muy finos con el tema del derecho, ¿no es cierto? Pero tiene un juicio. Que debe comenzar cuando nos llamen. Mira, yo te voy a decir una cosa que la gente debe saber. A diferencia de los corruptos de este país, que apenas sienten un juicio se van, yo estaba exiliado, porque aquí en el país se me persiguió políticamente por defender los terrenos de gente en el BRAE, porque querían construir sobre sus terrenos
una base militar norteamericana. A mí me hostilizaron, me llevaron a la DIRCOT, estoy 17 días ilegalmente detenido. Y cuando salí tuve que pedir protección internacional. A mí Naciones Unidas me dijo que no regresara al Perú. Y apenas yo me enteré del juicio, yo tomé un avión y me vine al Perú. Y coordiné con la Policía Nacional y con el Consulado Peruano para venir al Perú a ponerme a derecho. Y yo estoy aquí dando la cara, pero lo que no puedo permitir es que se utilicen términos que no son correctos. No, por eso estamos aquí para precisar. Usted Entonces, ha dicho... Ahora, cuando le preguntaba por el problema que encuentran ustedes en la legitimidad de Fuerzas Armadas y policiales, usted decía hay una serie de corruptos que están... En los altos y yo le mandos mencionaba, existen. hay una investigación y hasta ahí estamos en lo cierto. No hay usted investigación. fue el que trajo el tema de la no hay investigación. Ávila, no hay investigación. Hay un juicio que tiene que volver a comenzar. Ahora, En el pregúntense... suyo, estoy hablando de los mandos policiales Bueno, comprometidos tú sabes, en casos de corrupción. creo- Aquí hemos y entrevistado creo que- a los fiscales encargados Ahora, y competentes a cargo de te él. digo una cosa, pero ahí hay pruebas terribles. Se han borrado imágenes, se han llevado los registros de las cámaras donde estaban llevándose las cosas que eran para nuestros policías y soldados. Y aclaremos, aquí están desacreditados los altos mandos de la policía y del ejército. El tema del narcotráfico, y yo se los pido, no lo pasen por agua tibia. Reto a que los canales comiencen a meterle dedos a ese asunto. Porque si no se detiene ninguna avioneta en el Perú y no hay carteles como en Colombia y no hay carteles como en México, ¿quién está pasando la droga en este país? ¿Quién tiene la posibilidad de permitir que ingresen las avionetas, carguen, dejen su plata, se lleven la coca y la lleven a los lugares? ¿Está acusando directamente a las Fuerzas Armadas? Yo les pido de que ello? investiguen. Eso es lo que estoy pidiendo. Porque esa tarea no la puedo hacer yo solito, ¿no es cierto? Ahora, yo he vivido en zonas de producción de hoja de coca. Y es evidente que no hacen nada, por lo menos, ¿no? Que no hacen nada, por lo menos sí. Entonces, ¿dónde están los triunfos en la lógica de la lucha antidrogas en el país, Mávila? Y te lo digo, ¿quién nos hace la política antidrogas al Perú? ¿Quién la realiza? Bueno, empezamos... Pero solamente sí. eso. ¿Quién realiza la política antidrogas en el Perú? ¿El Perú? No. Eso nos lo manda Estados Unidos. Hay una dirección. Hay cooperación internacional, ¿Y de qué que ha es servido? otra cosa. ¿Y de qué ha pero servido? lo podemos discutir. Eso No, lo pero podemos discutir. ¿ese resultado no te parece pero a lo que válido? voy es a que usted tiene una posición clara sobre la participación de la ayuda internacional. Pero eso no Bajo hechos, salpica necesariamente Bajo hechos, porque tendría usted que probar y demostrar aquí quién y cómo permite el paso o la salida de los aviones. Para que te des cuenta una y usted cosita, nos acaba de invitar a hacer la investigación no, recién. fíjate. Eso quiere decir que no tiene entonces una prueba. Sin ánimos de ahondar más en el tema, ¿no es cierto? Revisen entonces lo que está en YouTube. Pongan cargachos en YouTube y para que vean cómo bajan las avionetas tranquilamente en el BRAE o en Pichipalcazu o en Loreto. Bueno, estamos hablando de una investigación seria, no necesariamente de información que circula a través de las redes. Perdón, son avionetas bajando a cargar cocaína al Perú. Y yo le pregunté si entonces usted le quita peso o desconoce la información que aparece en este atestado, que es el número 003-2015 de la policía. ¿Eso es alguna Precisamente no, yo no le estoy diciendo que sea Pero una prueba. había que aclararle a la gente si un atestado policial puede ser una prueba. La información. La conozco de sobremanera porque ese juicio yo lo he tenido que llevar. Y todo lo que ponen ahí son una serie de fantasías. Te voy a dar 2 datos de ese atestado. 2, ¿ya? Para abrirme juicio por terrorismo a mí, dijeron 2 mentiras del tamaño de este canal. Dijeron que había un video mío sentado con mandos de Sendero Luminoso. Y lo segundo que dijeron era que había un acta de sujeción. Ese cuento lo sacaron desde el periodismo hace más de 10 años. Es un frito, refrito, recontra refrito lo que están leyendo acá. Y no lo presentaron en todo el juicio. Sin esas cosas que plantean ahí, todo lo demás son dichos. Entonces usted confía en que la Suprema finalmente le va a dar la razón Bueno, en la este Suprema nuevo no. juicio. La Suprema ha dicho que hubo vicio procesal. Porque ya ha pedido que se retrotraiga. ¿Quién es el personaje de la Corte Suprema que preside esa sala? El señor Lecaros, que tiene 40 denuncias por corrupción. Ese es el tipo de jueces que tenemos en el Perú y claro, que casualmente siempre fallan en contra de los intereses de la gente de la izquierda. Está bien. No puede ser, pues. Lo que hay que hacer aquí es respetar el marco legal. Y toda esta discusión empezó, pero un momento, su candidato a la presidencia ha dicho que se va a respetar la Constitución hasta que el pueblo decida. Y esa fue la primera pregunta que yo le hice. Si usted va a respetar la Constitución, va a respetar la independencia que tiene el Poder Judicial. Pero no la corrupción dentro del Poder Judicial. Para tomar sus decisiones. ¿Te parece normal que un fiscal se pare y pida juicio con una persona con 2 mentiras de ese tamaño?
Yo podría decir que denuncien a Mávila Pero Borda en porque el yo tengo un mismo video. No, pero fuero, en perdóname, el- perdóname. Está bien, pero en el no mismo está bien, fuero pues, usted es que no verá, puede estar bien. no nos podemos No puede atrapar en estar esto, bien. porque o se respeta la ley o no se respeta. Por supuesto, No se pero puede yo vine a respetar la ley, pues. No se, está Yo bien, me pero tomé no un se avión y me puede vine aquí a decir, ponerme a no derecho. se puede decir cuando yo no quiero, no la respeto, No, y pero cuando tengo yo una sí opinión quiero, al la respecto. respeto. Tengo una Puede opinión al tener una respecto, opinión obvio. y su opinión es Obvio. válida, y tan es válida que lo hemos invitado hoy precisamente para conversar de esos temas. Pero yo le decía, por lo tanto, o sea, yo no estoy hablando porque a mí se me ocurra, sino porque hay una decisión judicial que es retrotraer su juicio a ¿Cómo? foja cero y que empieza toda esta investigación con este atestado, que es un documento real. Sí. Y lo que yo le he preguntado simplemente, con la curiosidad propia de cualquier periodista, es si usted reconoce o no. Usted me ha dicho que no, perfecto, no reconoce. Me ha dicho que esto está plagado de mentiras. Usted seguramente lo demostrará pero un segundito, en el juicio. un segundito Usted ahí. lo demostrará Pero un en el segundito, juicio. Mávila, eso no es justo. Porque quien tiene que demostrar que algo es cierto es el que acusa. ¿no? Por eso, y si el fiscal ha mentido... el fiscal también hará su labor. Si la policía y la fiscalía han mentido tan groseramente, ¿a ti no te parece raro? No conozco los detalles. ¿Y cómo me pueden llamar a una entrevista si no conocen los detalles? No, una cosa, los detalles, pues. usted sabe que un proceso judicial y que un documento judicial, una sentencia, la leen las partes y no está a disposición. cierto- Pero en cualquier caso yo le estoy mostrando aquí y sí le voy a pedir, le he pedido simplemente respuestas sencillas a preguntas muy sencillas, seguro. hechas en la libertad Pero de la me- que gozamos que hoy. y que van La a seguir existiendo. por eso, Que la van a seguir pregunta es, existiendo. usted desconoce y en efecto, sí tiene razón cuando dice que el que acusa es el que debe demostrar. Eso. Pero usted va entonces a responder a las acusaciones que A tenga a todas. bien Ya lo realizar he el hecho una fiscal. vez. Por eso, no Ya va lo a he hecho una tener vez. problema en Y hacerlo ojo, de nuevo. Y ojo, por supuesto, y yo he dicho una cosa más, yo sé que no me corresponde... Por eso por no ejemplo, entiendo por qué se molesta, no, si sí solo me son molesta, preguntas. no, porque Mávila, ¿sabes usted qué puede pasa? estar cansado del tema, pero efectivamente, hoy está estoy bien. agotado del tema, ¿no? Está agotado del tema, No es pero posible, hoy, señor se Bermejo, la- usted es un congresista electo Por y está supuesto. en la obligación, aunque esté cansado, de darnos respuestas. A ver, una cosita, estoy acá, ¿no es cierto? Por No- eso. no me he corrido. No. Lo que yo no puedo... Nadie ha dicho que se ha corrido, yo no le he dicho a usted que se ha corrido la entrevista. Entonces, yo Al estoy que hemos aquí. invitado es el señor Edgar Tello, que nos ha plantado 2 veces, por Bueno, ejemplo. él sabrá, tendrá sus razones. Ojo, recuerden también que todos los canales están en coro con este tema, ¿no? Todos los canales quieren la misma entrevista para que repitamos lo mismo ¿Qué que hemos entrevista? dicho Perdóneme. sobre el tema, sobre estos temas. Yo le he preguntado por la Asamblea Constituyente y por el cambio de Constitución y usted me empezó a hablar de las investigaciones. Si usted Por supuesto. habla de investigaciones en contra de policías corruptos, entonces yo también tengo información sobre la investigación en contra suya. Pero muy es lo bien, correcto. pero yo me he molestado contigo. Yo no me he No molestado contigo. Yo no me he molestado contigo. El Yo que te- dice te que está estoy diciendo- cansado, que le pero toquen ¿sabes- este pero tema ¿sabes es por qué? usted. Porque este tema lo tocan cada vez que hay campaña Pero ¿no le electoral, parece y preocupante es que una en un locura, país que ¿no? vivió una situación como la que vivimos todos, cuando nos azotó el terror de Sendero Luminoso, ¿no le Pero parece? pero no, perdóneme una perdóneme. cosa. No. A ver. Permítame terminar A la ver, pregunta. sí, En el claro. ejercicio de la libertad Sí, que me tranquilo, asiste tranquilo. para formular una Por supuesto pregunta, que sí, ¿ok? libertad que siempre van a tener. ¿Ah? En esa libertad, yo le puedo preguntar, ¿no le parece justo que el país pregunte a un candidato electo contra quien se ha escrito un atestado, para Sí. utilizar el término correctísimo y usted no me diga nada? Yo no tomo posición acá, yo le hablo de hechos, de situaciones fácticas. ¿No le parece que lo correcto y lo que debe hacer la prensa es preguntarle para Sí, que usted me pero- responda y me diga, no, Mávila, ¿sabes qué? esto es falso? Es falso, pues. Como cualquiera. Es falso. Ahora, como te digo, cualquiera. si todos los periodistas hicieran lo que tú has hecho hoy, de invitarnos en vivo, a decir nuestras verdades, bacán, ¿me entiendes? Venimos siempre, pero no. Te buscan, te hacen las preguntas, editan las preguntas, te montan fotos. Mira, se han agarrado hasta videos de cosas que yo, porque yo le he dado cursos. Esto que tú hablas del tema del terrorismo, por favor, mi familia vivió en Ayacucho, a mí no me lo van a contar. Nosotros vimos familiares morir. Por eso le digo, no, por eso. no nos Si hagan ver. usted es Perdóname, inocente- pero ahora déjame terminar a mí. ¿No es cierto? ¿Será Nosotros ratificado eso? todos hemos pasado por eso, todos lo sufrimos. No solamente los de aquí, todos hemos sufrido esa época Así que es. esperamos nunca más regrese. Así ¿No es, cierto? en eso estamos de acuerdo. Entonces, Y por eso es que le hago las el preguntas ejercicio de la lógicas. prensa debería ser así, llamarnos en vivo para podernos defender en vivo. Pero Pues no, yo pero no hablo- pedirnos 20 entrevistas y todas las terminan cortando como se les antoja y siguen... Ya no, ellos no deslizan una acusación, ellos sentencian como prensa. Nos estamos abriendo. Nos han terruqueado toda la semana, Mávila. Nos estamos cansados abriendo. de eso. Fíjese que yo tenía esto para el final de la entrevista, pero ya que usted habló del tema de la investigación a los policías, Pues no hablé dijo, de esto. bueno, pero... No. Yo no hablé de eso. ¿Perdone? Yo no hablé de eso.
No, pero habló usted de que las Fuerzas Armadas y la policía estaban deslegitimadas. Claro, pero por todas, sus, como por sus todas, integrantes como los corruptos. políticos, Y hay como una los investigación empresarios, como los medios de y todavía comunicación. no hay una sentencia, Como todos cosa los que medios de usted también ha comunicación. reclamado. Entonces yo ponía, ok, si hay una investigación para quien usted Pero yo no tan tengo una abiertamente investigación. aquí Nuevamente, dice que son hay corruptos. que ser específico. A ver. Yo no tengo ninguna Muy investigación. bien, volvamos al tema. Esto seguirá su curso seguramente. Perfecto. Y también las investigaciones De contra acuerdo. los policías seguirán su curso. Seremos respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo decida. Si son respetuosos de esta Constitución, prácticamente muchas de las propuestas del plan económico e incluso la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente no encajan, no se van a poder Sí, viabilizar. por ejemplo, ¿Cómo? la Asamblea ¿Cómo? Constituyente puede ser convocada de 4 maneras, ¿no? Recogiendo 2 millones de firmas, presentando un proyecto de ley con firmas ciudadanas, que la convoque el Congreso de la República al referéndum, no a la Asamblea Constituyente, no nos confundamos. Por eso. O el presidente de la República la puede convocar. No, pero le hablo de la Asamblea Constituyente, que es la propuesta. Nosotros vamos a llamar a referéndum antes de los 6 meses, como hemos quedado, para que el pueblo elija si quiere continuar con esta Constitución o se hace un llamado a una Asamblea Constituyente. Eso es No, absolutamente es que legal. el llamado a la Asamblea Constituyente no cabe. No cabe en la Constitución. Mira, yo te lo digo con No experiencia. cabe, porque para que exista una Asamblea Constituyente, si uno revisa la historia del Perú, usted que también la conoce, perfecto. Pero es si me cuando hay permites- dictadura. Pero No, el no, no, solo no, hecho, no, 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 el no, solo no, hecho, no, señor no, Bermejo, no. permítame, y con esto vamos terminando, porque el tiempo, fíjese usted, se ha dilatado, nos hemos abierto involuntariamente en una información que no era el centro necesariamente de la entrevista, pero la Asamblea Constituyente se convoca, o mejor dicho, no se puede convocar porque no está prevista en la Constitución. Si usted respeta la Constitución, ¿me entiende? Sí, Lo que está diciendo es algo y que no estaba- está y estaba marcado prevista en la la Asamblea Constitución. Constituyente en la dictadura de Morales Bermúdez? Tampoco, pues. En la dictadura, acaba de darme la razón. Y nosotros tenemos una Hoy constitución. estamos en no, democracia. a ver, vamos despacito. ¿O no? Hoy estamos en democracia. ¿Es ¿Puede democracia ser, o puede no? ser democracia un país que vive con una constitución hecha en dictadura? Entonces no es democracia. ¿Ah? No, pero tiene una serie de falencias que tiene, por eso ¿Estamos en dictadura? Te explicaba al principio y no me dejaste terminar. Cada constitución se parece de acuerdo Por eso. al espíritu de su época. Y no solamente son temas de carácter legalista, porque si no, estamos condenados a quedarnos con esta constitución de por vida. Hasta que le salgan pelos a las ranas. No, pues. Se pueden hacer eso sería- modificaciones y para ello No, hay un número porque eso- establecido fue en el Congreso esa fue de la trampa, República para que se procesen Mávila, esas modificaciones. Esa fue la trampa en la dictadura para que no Son no las salgamos leyes, de eso. señor Bermejo. No, es las reglas Y de este la es un dictadura. Estado de Derecho. Por supuesto, pero con este tipo de falencias. Con instituciones paridas en dictadura, con una constitución hecha por 2 De delincuentes acuerdo. que están presos por violación de derechos humanos y por rateros. De acuerdo. O sea, entonces, eso tenemos que cambiarlo. Y esa es la voluntad de la mayoría. La mayoría decidirá, pues. La mayoría si quiere o no, decidirá. por supuesto. La mayoría decidirá en el Parlamento. No, en las ánforas. En las ánforas. La mayoría tiene que definir en las ánforas. Tenemos que devolverle en el bicentenario el poder al soberano, el poder al pueblo. Tenemos que hacer a esos invisibles de estos 30 años que tengan participación Que ha votado real. y ya ha elegido un Congreso, le recuerdo. Por supuesto, porque esas Y son que las ha reglas que votado hay por usted. ahora. Usted está en el Por su- Congreso gracias si me al te- voto y ciudadano. si me tengo que Ahí ir, está su y si representación. me tengo que ir del Congreso para darle el poder a una asamblea constituyente popular, me voy contento. De acuerdo, Te lo señor aseguro. Bermejo, ha sido un placer. Espero que no sea la última entrevista Sigamos. que nos otorgue. No, Muchas al gracias. contrario, Nosotros gracias a ti. vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es 2021.